Breviario de México, un programa de noticias, entretenimiento y más. Breviario de México con Daniel Nájera y un grupo de especialistas en los diferentes temas. Breviario de México. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo. Tenemos un interesante tema sobre el tradicional Día de Muertos. Esperemos les guste. México es el único país en el mundo donde se le da gran relevancia al tradicional Día de Muertos que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre. La celebración de los fieles difuntos y días de muertos que en México son significativos para toda la población desde tiempos remotos. Sabemos que hay una notable influencia de las diferentes culturas que habitaron el Valle de México y cada una tiene sus particularidades, pero en general la muerte es, digamos, celebrada de diferentes maneras, tanto al interior de los templos religiosos como en los cementerios. Anteriormente estos cementerios estaban ubicados dentro del atrio de las iglesias. Posteriormente, durante la Reforma Juarista, fueron ya templos civiles o cementerios civiles y por lo tanto los enterramientos se salieron fuera de los atrios eclesiásticos. La fiesta de Día de Muertos se celebra de manera general a partir del 30 de octubre. Son varios días, del 30 al 2 de octubre al 2 de noviembre. Pero en principio inicia con la llegada a mediodía de los niños, de los angelitos que le llaman los ancianos. Y los días siguientes pues son de una celebración más intensa porque se llevan a cabo en misas al interior del templo, pero sobre todo en los panteones de cada región, de cada municipio, donde se ven revestidas las tumbas de un colorido y una belleza muy sobresaliente. Entonces la muerte se convierte de esta manera en una forma de memoranza de cada uno de los que seguimos vivos y mantiene el vínculo con los ancestros, ¿no? Con esta parte de la tradición en base a instrucción, educación y reglas morales que se pasan de generación en generación. En México tiene un origen precuautémico. De acuerdo a cada cultura prehispánica, de cada zona de Mesoamérica, tenían sus cultos a la muerte, ¿no? Por ejemplo, en la cultura náhuatl, la más difundida del país, existía esta visión de que los muertos tenían una morada, ¿no? En los 13 cielos en los cuales estaban divididos el mundo y el inframundo, 13 arriba y 13 abajo, 13 niveles. A cada uno iba de acuerdo a como el personaje fallecía, desde los pequeñitos hasta los que caían en los campos de batalla, ¿no? Cada uno se le asignaba un nivel a los cuales
eran destinados en su morada final. Bueno, el Mictlán era una de las tantas moradas a los cuales se conducía a los muertos, ¿no? Digamos, el Mictlán era, pues estaba un poco más reservada a los personajes de la nobleza, ¿no? De Náhuatl. Entonces el Mictlán era pues la morada de los muertos, donde propiamente estaban reservadas a la nobleza, pues un centro ceremonial o un centro del culto a la muerte, ¿no? El sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas es lo que dio origen al tradicional Día de Muertos aquí en México. La evangelización o la conquista espiritual fue violenta, ¿no? Porque en algunas partes se arrasaron con sus edificios prehispánicos, pero había misioneros que tenían una visión muy humanística y que vieron en estas manifestaciones de festividades antiguas la posibilidad de que mediante ellas pudiesen evangelizar. De ahí vienen los espectáculos teatrales, ¿no? Al aire libre, que eran antes, y también que servían para educar y para evangelizar a los indígenas. Esas piezas teatrales pues, se realizaban en las plazas, en las capillas abiertas, y también de este culto, y ellos, los españoles, pues, vieron la coincidencia con las ofrendas mexicanas de Días de Muertos y los introdujeron lo de fieles difuntos. Celebraba Días de Muertos en la etapa prehispánica, y la cultura cristiana pues añadió fieles difuntos. Entonces es una forma de sincretismo en las dos culturas, y además de que añadió pues elementos de la cultura gastronómica, digamos, ¿no? La uva para los vinos, y otros elementos como de carnes, ¿no? Como el cerdo, etcétera. Las ofrendas son un motivo de decoración por una fecha. Es compartir ciertos goces de la vida y algo de los frutos obtenidos de la anualidad pasada. Las ofrendas más tradicionales que aún, por ejemplo en Coyoacán, que en San Ángel, o en algunos pueblitos todavía hay esos 13 niveles. Por eso se van colocando las ofrendas, digamos, como una especie de pirámide, desde la plataforma hasta lo más alto. Entonces se van colocando en principio el camino que le marca al alma la ruta para que llegue a la ofrenda, ¿no? Desde la entrada de la puerta en algunas ocasiones, con flores o con veladoras que iluminen. Y al pie de la ofrenda otra vez el campo luminoso de las veladoras, y luego va subiendo como en esta pirámide, la colocación de la fruta, de los alimentos, si acaso las fotografías, las bebidas desde luego, y cada uno del papel picado, etcétera, ¿no? Entonces las ofrendas tienen que ver también con el entorno de la naturaleza. El pan también de muerto, que es también muy característico en las ofrendas, ¿no? En todas partes de la República Mexicana este pan es muy significativo porque implica en los tiempos prehispánicos se comía, antes era el aguautle o era el amaranto, estas figuritas de dioses, ¿no? que se consumían por los antiguos. Ahora es el pan el que representa las bondades de la tierra, del no perder el contacto con los seres que nos quisieron, ¿no? Trasladamos al municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México, donde la familia Escalona Domínguez
nos habla sobre el tradicional pan de muerto que hacen. El pan de muerto tiene su origen en la época de la conquista, inspirado por rituales prehispánicos. Hoy en día es uno de los componentes más importantes de las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos. La forma de elaboración es que en la parte superior, en la bolita, representa un cráneo y las canillas son los huesitos cuya forma simboliza los 4 rumbos de Nahuali o universo. La receta tradicional incluye ingredientes como harina de trigo, huevos, mantequilla, azúcar, levadura, sal, leche. En el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, la familia Escalona Domínguez por más de 70 años sigue dando vida al tradicional amasijo anual para la preparación del pan de muerto. En el cocimiento del pan, en el horno que pues nos lo dejaron los abuelos aquí para que siguiéramos la tradición del pan de muerto. Como pueden ver aquí lo hacemos artesanalmente, es todo rústico. Pues aquí hacemos para vender y en estas fechas hacemos, en el pueblo nos piden las maquilas, porque ya traemos lo que trae la gente para que se elabore su pan. Pues se le pone huevitos criollos, mantequilla, la crema de la leche de las vacas. Y pues miren, aquí ya es la hora del cocimiento, es la parte, lo último para tener cuidado que salga bonito y chapeado como nuestro camarógrafo. Mire, como pueden ver, ya vamos a sacar el pancito, ya se coció, para echarlo con un rico café. Tiene que estar bien a las vivas para no maltratarlo. No le pedimos nada a los otros panes, mire. Este aquí se vende así, aquí no le ponemos. Aquí en el pueblo no se le pone azúcar. En otros lugares les ponen azúcar. Estos son los muertitos, miren. Aquí están. En algunos otros lugares les ponen lo que es la azúcar de color, azúcar glass. Aproximadamente tiene como 70 años el horno de mis tíos. La familia Escalona aquí lo hicieron mi abuelita, doña Josefa. Fue la que nos los dejó y mire, muchos de mis otros primos ya tienen su hornito también, ya lo van haciendo. Pues aquí aprendimos a echarle ganas. Es tradicional aquí pues le digo, se hace con lo que le quieren poner. Aquí este pan es de un señor que tiene muchas vaquitas y pues le puso bastante crema y nata y pues queda muy rico. Se han vertido diversas leyendas en torno al Día de Muertos. Pues hay estos mitos sobre una sirena, ¿no?, que encantaba en los lagos de Jaltocán o de Texcoco, que se aparecía, una o varias sirenas, ¿no?, que se aparecían y llamaban a los incautos o a los deseosos de aventura, ¿no?, les llamaban y eran atraídos por esta sirena, ¿no?, que era una deidad Cihuacóatl, ¿no?, la serpiente femenina, y los atraía y los llevaba al fondo de los lagos, ¿no? Salían en tiempos prehispánicos y coloniales a tentar a los mortales, ¿no?, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles riqueza, ofreciéndoles placeres, y de esas cuevas pues, salían transformados en mujeres hermosas, en caballeros apuestos, en sus cabalgaduras, en fin, era una forma de atraer el mal, atraía al bien, ¿no? Llevó escena a don Juan Tenorio en aquellos años y obviamente cayó redondo, ¿no?, en la mentalidad mexicana, ¿no?, porque tenía esa parte caballeresca de las doncellas, de la seducción, que algo que gustaba mucho a los espectadores del siglo XIX, ¿no?, y aún hasta los del 2021, la seducción, la parte de las aventuras, etcétera, ¿no? Entonces don Juan Tenorio viene, esa parte más de cómo se funde la cultura, en este caso española, con la mexicana, ¿no? Hasta hoy se representa interminablemente en nuestros días, ¿no? Con el transcurso de los años, los festejos han evolucionado notablemente. Yo creo que el Halloween, más que oponerse o acabar con la tradición, yo creo que le da fuerza. Le da fuerza porque de otra manera los niños no tendrían interés
en celebrar los días de muertos. Y además porque los elementos de la ofrenda ya están cada vez más lejos de los bolsillos, ¿no? Preparar una ofrenda ahorita como tal te cuesta arriba de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, vaya lo uno por lo otro, ¿no? Por ejemplo, las calaveras o estas, ahora son de plástico, ¿no? Donde piden ofrenda a los niños. Antes eran calabazas naturales, ¿no? Y ahora son de plástico, es inevitable. Ya no se siembra como antes, ¿no? Los campos de cultivo ya no producen. Y lo más fácil es comprarle a los niños su calavera de plástico. Y las nuevas generaciones lo celebran como una pachanga, como un show. Bueno, digamos que se actualiza la costumbre. Pero pues el reto sigue siendo como en otras actividades, conservar la tradición y heredarla a las nuevas generaciones. Esa es la tarea del educador y de todos los que estamos inmersos en el campo de la cultura, ¿no? Del periodismo, etcétera. La tradición no se acaba, debe seguir. Y si usted tiene familiares difuntos, no se olvide que este 1 y 2 de noviembre tiene una deudita con ellos y solo la pagará con una suculenta ofrenda. Espero les haya gustado este interesante reportaje de Día de Muertos. Mi nombre es Daniel Nájera. Hasta la próxima. Salías del templo un día, Chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Chorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipí llevaba Chorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipí llevaba Chorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi Chorona, 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 de un campo libre. Breviario de México, un programa de noticias, entretenimiento y más. Breviario de México con Daniel Nájera y un grupo de especialistas en los diferentes temas. Breviario de México,